no nos viene dado como vivir y todo deja huella en el cerebro. Nuestro cerebro nos permite liberarnos de los, bueno, porque somos libres, nos liberamos de los encierros en los automatismos y podemos autodeterminarnos. Terminábamos el día anterior viendo que, bueno, la libertad, precisamente porque podemos cambiar las condiciones iniciales, porque podemos frenar el flujo y darle nuestra propia velocidad, se indetermina la trayectoria, no nos viene dado qué hacer y tampoco estamos indeterminados la respuesta que demos porque existen en el cerebro, si está bien amueblado, dos grandes atractores. Uno es el corazón, los amores que tenemos en la vida y los hábitos que pueden perderse con algunos condicionamientos que veremos hoy. En esta sesión lo que vamos a ver es posibles entrenamientos específicos, contando con el tipo de trabajo que tienen ustedes, estresante, un equipo con diferentes personas y también con clientes de una gran variedad de situaciones. Todos estamos en una sociedad muy competitiva, agresiva, a veces con dificultades para conciliar con la vida familiar y vamos a ver cómo hacer crecer estos dos grandes atractores que son los que nos permiten ser libres, es decir, autodeterminarnos nosotros, decidirnos de acuerdo con lo que somos, con lo que contiene en definitiva nuestro corazón. Me dicen que tengan en cuenta tener cerrados los micrófonos y solamente abrirlos cuando quieran intervenir. Y por otra parte que van a tener las dos presentaciones, las del día anterior y esta de hoy, y también las dos grabaciones. Bien, entonces, cuando los dos grandes atractores, vamos a empezar por el primero. El primero es la vida afectiva, que está compuesta de emociones, sentimientos y amores. Como veremos, el cerebro mide la relación con las personas como distancias afectivas. Una persona me puede ser cercana, otra lejana y bien, veremos cuál es el núcleo de ese gran atractor. Por otra parte, nosotros tenemos hábitos, es decir, que es una repetición voluntaria de unos actos que llegan a ser automatismos que nos permiten, pues nos facilitan una conducta en el sentido en que estén los hábitos viciosa o virtuosa, ¿no? Y también tenemos, y esto es un tema que lo sufrimos con frecuencia todos, ¿no? Bueno, algunos, que es algunos condicionamientos, es decir, tipos de respuestas en las cuales tenemos perdida la libertad, como pueden ser las anones, ¿no? Los hábitos, todo lo que entrenamos se convierte en un hábito y usar nuestro inconsciente, pero en relación con el consciente y nos facilita la conducta, perdón. Sin embargo, las adicciones, como veremos, que son muy amplias y muy variadas, tienen una trampa y es que cambian y se guarda el procedimiento para alcanzar la droga o los elementos para esa conducta adictiva, se guarda como una memoria operativa, como montar en bicicleta, de tal forma que nos quita la voluntad para, o dificultar menos enormemente la libertad. Bien, empezamos con la vida afectiva. Yo lo suelo denominar lo que guarda el corazón del cerebro. Ciertamente nosotros tenemos un corazón y una cabeza, ¿no? Tenemos un solo corazón y hay razones del corazón que no entiende del todo la cabeza, ¿no?
Y también tenemos, como vamos a ver a continuación, cuando hablamos del corazón no nos referimos a la víscera, sino al corazón del cerebro, a la capa intermedia del cerebro. ¿Y qué guardamos en el corazón? En el corazón guardamos las cosas, en el corazón del cerebro, como memoria. Y guardamos, ahí tenemos emociones, es decir, los distintos estímulos nos despiertan una emoción que se manifiesta en el cuerpo, por ejemplo, latidos del corazón, sudor de las manos, lágrimas, etcétera, ¿no? Entonces, el corazón del cerebro lo percibe y al percibir en nuestro cuerpo emocionado surge el sentimiento, yo siento lo que sea, ¿no? Y eso se guarda, eso entra al corazón. Y del corazón salen los afectos, afectos que, como acabo de decir, el cerebro los va a medir como distancias y va a elaborar todo un mapa donde vamos a ir colocando, donde se colocan las personas, cambian de sitio también, según dos grandes ejes, jerarquía, esta persona está por encima o por debajo de mí en sentido laboral o como sea, y un eje de afiliación, de cercanía, donde entran pues, también todos los componentes familiares. Luego pues podemos colocar la amistad, etcétera. Es decir, lo importante es que es una esfera y en los distintos cuadrantes de esa esfera, según los ejes de jerarquía y afiliación, tenemos las personas y por tanto tenemos un auténtico GPS emocional afectivo que nos permite circular por el mundo de las relaciones con los demás. Lo importante es que el atractor para nuestra libertad es el centro de esa gran esfera donde pueden estar situadas distintas personas según distancia, medidas como jerarquía, como afiliación, como amistad, como conocimiento, etcétera. Y ese núcleo lo constituyen los amores más íntimos, los amores que tienen relación con la paternidad, filiación, maternidad, fraternidad, etcétera. Es decir, lo que compone los vínculos familiares. Pues bien, hablamos de corazón del cerebro porque el centro, el núcleo, la corteza, sería la cabeza, es la cabeza. El núcleo central, la segunda capa, le podemos llamar el corazón porque es la que procesa las emociones, la que guarda la memoria y conecta a su vez con el tronco y hacia las vísceras, ¿no? De tal forma que, como desarrollamos el día anterior, hay siempre una relación en las personas, una íntima conexión entre cabeza y corazón, porque siempre las emociones nos dan un conocimiento y el conocimiento nos emociona. Solemos decir, bueno, que donde está tu tesoro está tu corazón, porque en el corazón tenemos personas y tenemos también cosas, ¿no? distintas y variadas. Bien. Lo importante de la riqueza afectiva humana, que es inmensa, es que precisamente las emociones y los sentimientos y los afectos tienen una escala que depende de su nivel cognitivo. En principio, las emociones básicas que compartimos con muchas de ellas con los animales, ¿no? Pues el miedo, el enfado, para nosotros tristeza, alegría, no pertenecen a nuestro ser, sino a nuestro estar. Nosotros tenemos un malestar o tenemos un bienestar en un momento determinado. Ese es un nivel muy poco cognitivo de la vida afectiva, pues distintas circunstancias nos producen miedo, enfado, tristeza o alegría casi sin que nosotros podamos hacer nada, ¿no? Hay de entrada, ¿no? Estímulos que nos producen un malestar o un bienestar. Pero después vamos convirtiéndolas en sentimientos precisamente cuando nosotros conocemos, sentimos nuestro cuerpo emocionado, tenemos un sentimiento que lo podemos expresar con palabras, por tanto lo configuramos, es cognitivo, lo podemos expresar y comunicar a los demás, es decir, ya tiene un componente cognitivo. Y después de los distintos sentimientos surgen afectos
o sentimientos mucho más humanos, más profundos, ¿no? Como son celos, vergüenza, envidia, cólera, desprecio o luto, o amor y autoestima. Es decir, que toda nuestra vida afectiva es siempre emocional y es cognitiva. De ahí que los sentimientos nos dan un conocimiento de nuestro mundo interior, entran por las emociones al interior del corazón del cerebro, son muy personales, se guardan como memoria y de ahí se enriquece o se empobrece nuestro corazón, hablando en este sentido amplio, y surgen entonces de él hacia las personas una serie de afectos. Es verdad que también solemos decir como afectos, y son, ¿no?, los que podemos tener a lo mejor con una mascota, ¿no?, o con cosas que queremos, ¿no? Pero aquí nos vamos a referir a los afectos a ese intercambio hacia las personas, que nosotros les procesamos un afecto y recibimos de ellas afecto. Bien, repetíamos el día anterior que lo necesario no es lo suficiente, pero es necesario. Recuerdan que es ese stop, el para y piensa, que integra lo cognitivo de la corteza con lo emocional del corazón, y por tanto hace que yo pueda decir para y piensa, frena la excitación y decide libremente, ¿no? Y el segundo nivel, porque lo tenemos que tener presente todo el tiempo, que el tiempo es propio. El segundo gran plus que tenemos sobre el animal, uno es la integración de lo cognitivo con lo emocional, y este es otro, es decir, que el tiempo es mío. Yo decido si inmediatamente busco esa recompensa, si tengo impulsividad en la acción o no, y paro y pienso. ¿Por qué? Pues porque nosotros no estamos encerrados ni en las necesidades, en una continua excitación, y como veíamos el día anterior, tenemos una memoria intemporal, de tal forma que podemos traer nuestro pasado al presente y desde el presente simular el futuro y poder decidir sobre él. Pero pasado y futuro, lógicamente, no existen en la realidad, son productos de nuestra mente que en mi presente califico el pasado y el futuro. Bien, son dos condiciones humanas sin las cuales no habría libertad, no podría ser el cerebro de un ser libre. Y habíamos visto también que la capacidad de autocontrol es individual, y ahora iremos viendo cómo se puede entrenar, y hay siempre un equilibrio entre la cabeza y el corazón, que puede fallar o bien porque tengamos una lesión cerebral, o bien porque, sobre todo los estados de ánimo negativos o el rellenar nuestra tercer gran elemento, la memoria de trabajo, es decir, donde metemos aquello que prestamos atención y por tanto lo manipulamos y lo trabajamos. Recordamos, y con esto termino el repaso del día anterior, que el autocontrol es un control cognitivo que permite regular las emociones y permite controlar la impulsividad. Bien, la memoria de trabajo tiene una cabida limitada, estas flechas color azul claro, y por tanto, si la llenamos de pensamientos negativos, como decíamos el día anterior, pues no caben otros y hay que sacarlos, y ahora veremos los entrenamientos. Bien, hay quiebras, en distintos momentos notamos que no nos sentimos libres por distintos motivos. Yo he puesto aquí algunos, ¿no? Porque quiero huir del esfuerzo que me supone algo y me sumerjo en los sentimientos y me hago dependiente de algunas personas, o sigo la ley del gusto, me apetece o no me apetece, tengo ganas o no tengo ganas, y lo que me apetece y lo que no, tenemos ganas de hacerlo, pues tiene un valor, y lo que no, pues nos parece que no lo tiene, o intentamos decir que no lo tiene, ¿no?
y también hay una tendencia que a veces nos hace esas quiebras de ir a los mínimos, considerar que no hace falta tanto esfuerzo para portarme bien con fulanito que me cae mal, ¿no? Cualquier cosa de este tipo. Y en segundo lugar, que será la segunda parte de esta sesión, pues buscamos un refugio cuando el estrés es demasiado, cuando las relaciones en el equipo pues no son todo lo agradables que podrían ser o que querríamos que fueran, y buscamos un refugio que a veces llega a convertirse en una necesidad, en una adicción. Adicción de estar conectado a través del móvil a un mundo virtual o el mundo de la relación sexual no comprometida o un mundo de alimentación, bebida, cualquier tipo de drogas en definitiva. Son quiebras de la libertad. Bien, entramos al entrenar, ¿no? Lo que entra al corazón, hemos dicho, lo que entra al corazón se guarda ahí como memoria, se trabaja dentro del corazón y eso es lo que nos sale en la vida afectiva respecto a los demás. Por tanto, siempre una emoción tiene una manifestación somática, hemos dicho antes, latido del corazón, lágrimas, sudoración de las manos, risa, sonrisa, es decir, hay una reacción corporal, somática. Los sentimientos los podemos expresar y comunicar y además con la cabeza podemos tener un procesamiento cognitivo de ahí. Bien, lo importante es que así como las emociones surgen, si nos dan un susto pues sentimos miedo, o sea, decir que no podemos hacer nada por no tener esa reacción corporal, pero los sentimientos son nuestros. Y ¿por qué? Pues porque los sentimientos, aunque formen parte del mundo inconsciente, impactan nuestra forma de comportarnos. Y son cognitivos, los sentimientos nos reflejan muchos aspectos de nuestro interior, de nuestra relación con los demás. Si sentimos, no sé, desprecio o amor o odio por una persona, nos está diciendo mucho de nosotros mismos y de esa otra persona, ¿no? Y al mismo tiempo, pues una frustración o una motivación, es decir, estamos muy motivados o estamos con muchas ganas de, ¿no? Pues también nos indican mucho nuestras metas, las podemos analizar, nuestras prioridades, etcétera, ¿no? Hay trastornos psicológicos que se deben a que las emociones se experimentan con demasiada intensidad, con más intensidad de lo normal. Hay personas que por su temperamento pues, y porque lo han potenciado o no lo han sabido corregir, pues son hipocondríacos, tienen miedo a todo tipo de enfermedades, sienten que tienen cualquier enfermedad. Hay trastornos obsesivos compulsivos en que, por ejemplo, la necesidad de lavarse las manos continuamente, ¿no? O fobia, por ejemplo, pánico a subirse en un ascensor. Estos son trastornos, son corregibles, dependen poco de nosotros en su aparición, no dependen, o sea, son trastornos sobre la base de un temperamento. Y a su vez hay un exceso de emotividad, pero también, y es una mala gestión de las emociones, intentar anularlas, que a veces lo intentamos, ¿no? ¿Cómo? Pues no comunicándolo, no diciéndolo, poniendo cara de póker y guardando para el interior lo que se siente. Esto es muy mala gestión de las emociones. ¿Por qué? Porque callárnoslas, forzar con el gesto que no se nos note que nos ha alegrado ese asunto o al contrario, que no se nos note que nos ha enfadado o que no nos ha gustado, ¿no? Lo que hace es tapar, reprimir, un silencio impuesto, insincero, pero controla solamente la expresión de la emoción, pero no los sentimientos, el sentimiento está ahí. Y a lo mejor se guarda con una fuerza emocional por haberla reprimido, que después tiene sus consecuencias, como veremos, ¿no? Como resultado de ese estilo de no manifestar nada, de no comunicar, de no expresar
a nadie ni con nadie, ni a través de gestos, nuestras propias emociones, resulta un corazón muy vacío. Lo que está entrando está tan envuelto que no lo llena, ¿no? Muy distante de los demás y como así no se puede vivir, es fácil que se busquen entonces compensaciones, posiblemente en algún tipo de adicción. La auténtica gestión de las emociones es modificar el pensamiento. Como es cognitivo-emocional, por eso he insistido tanto, ¿no? Es decir, cambiar el contenido del corazón, influir en esa emoción. ¿Cómo? Pues hay dos estrategias fundamentales. Una primera es cambiar el contenido, es decir, si yo tengo un ánimo negativo porque he tenido una serie de emociones negativas, sentimientos negativos, ¿no? Hemos dicho que tenemos todos una memoria de trabajo donde entra todo aquello a lo que prestamos atención y que tiene un espacio limitado. Los sentimientos negativos tienen la propiedad de que nos centran mucho la atención. Cuando estamos muy tristes, cuando algo nos ha pasado, cuando tenemos pues es un estado de ánimo negativo. Por cualquier motivo, eso nos capta la atención, porque estamos continuamente buscando vías de escape, porque esa situación no es muy mantenible, no es grata. Y buscamos escapar de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues el sistema, la estrategia, es lo que se llama actualizar la información emocional, es decir, cambiar la perspectiva. Si algo nos ha sentado mal de una persona, podemos elaborar y aceptar un pensamiento negativo hacia esa persona, un rechazo emocional o afectivo, o podemos intentar entender qué le ha pasado, ¿no? ¿Por qué se ha comportado así? ¿Por qué ha hecho eso? Y podemos encontrar muchas razones. Normalmente las personas que no conocemos pues nos afectan menos que las que conocemos. El mismo hecho feo, ¿no? Que nos hace una persona desconocida, pues no nos dice mucho. Sin embargo, si es una persona que queremos, que es conocida, que es cercana y nos hace un desaire, nos duele mucho más, ¿no? Pues porque la conocemos, es más fácil que seamos capaces de decir, pues le pasa esto, no se lo tengo en cuenta porque realmente no ha dormido esta noche. Bueno, ¿qué hacemos? Siempre con lo emocional, lo cognitivo. Pues reflexionar, reevaluar, decir, esto lo ha hecho, no tiene importancia, aunque es un feo, porque lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a aparecer emociones positivas que van ocupando su lugar y van desplazando porque están cambiando la perspectiva en los sentimientos negativos. Entonces, una estrategia, reorientar la atención, es decir, para regular las emociones, es integrarlas en una realidad más amplia. Es muy difícil decir, no voy a pensar en esto, no quiero prestarle atención ni que me influya este sentimiento negativo. Vale, eso es muy difícil. ¿Qué es más fácil? Pues cambiarlo, verlo en una realidad más amplia, desde una perspectiva más amplia y por tanto poderlo actualizar. Actualizar la información es eso, es cambiar el contenido de lo que hemos metido en presente a esa memoria intemporal de trabajo. Es, en definitiva, quitarle importancia aquí a los impulsos para que esta área, el autocontrol, es decir, la cabeza y el corazón, sigan manteniendo este equilibrio. Entonces, una persona que ejerce, que se entrena de esa forma, es decir, mirando las cosas más desde lejos, más amplio, ¿no? Y por tanto intentando comprender
en definitiva, la situación del otro. Entonces, ocurre que tenemos más autocontrol, incluso en momentos en que podemos tener ira o una gran ansiedad. Vale, si está entrenado el autocontrol en esa regulación en cuanto a regulación de esa emoción negativa, es más fácil mantener el equilibrio cabeza-corazón y por tanto un buen autocontrol. Y además está certificado que las áreas de la red de autocontrol que veíamos antes aumentan mucho y aumenta mucho ese espacio de trabajo con el entrenamiento en distintas áreas que componen esa en memoria de trabajo. Bien, la segunda estrategia, pues aumentarla. Si tienen que caber más cosas, si tenemos que meter ahí sustituyendo lo negativo por otra perspectiva más amplia que nos permite ver algunos aspectos positivos, también podemos ampliar ese espacio, que es un espacio limitado, pero cada persona lo tiene mayor o menor, lo desarrolla justamente con el entrenamiento. Y, por ejemplo, conocemos que todo lo que son aprendizajes, trabajos, van aumentando esa memoria que no se fija en el contenido, sino en la fuerza emocional que tiene, es decir, el lugar que ocupa en esa memoria de trabajo emocional. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que niños o adolescentes que tienen una gran riqueza de vocabulario, que es gente cultivada, que ha leído, pues tienen una memoria de espacio, un espacio de memoria de trabajo mucho más grande, y se puede medir ese espacio. Entonces, esto es esencial lo que voy a decir ahora, es decir, lo podemos ampliar. Y ampliarlo no en base a buscar emociones positivas que rechacen, esa es la otra estrategia, sino como el contenido no le importa, cualquier entrenamiento de este espacio de trabajo es válido para aumentar. Normalmente aumentar el espacio emocional es muy difícil, porque las emociones negativas son muy persistentes, ocupan mucho espacio como hemos visto antes, ¿no? Bien, entonces un hallazgo muy alentador es que se puede aumentar con un trabajo al que estamos atendiendo sin distraernos porque haya algo que nos emocione, una música o estamos oyendo una conversación. Es decir, cuando yo centro mi atención en hacer bien el trabajo, lo que estoy metiendo en la memoria de trabajo, por esa atención que presto, es la tarea. Lo que tengo en presente es mi tarea, lo que estoy realizando. Y eso hace que ese espacio crezca y, por tanto, también me sirva para entrenar las emociones. Se ha visto, por ejemplo, que personas que tienen un trabajo con una emoción, una tensión grande, como son pues, los músicos o los cirujanos o los controladores aéreos, tienen de hecho un espacio de trabajo bastante amplio. Entonces, una idea de fondo siempre es que no se trata nunca de suprimir lo negativo, eso es muy difícil, sino de potenciar lo positivo y que lo desplace o potenciar lo positivo en tanto en cuanto me va a aumentar el espacio de trabajo emocional, ¿no? Para todos, cabeza y corazón son inseparables, insisto en esto, lo cognitivo emociona y lo emocional aporta conocimiento y aquí vemos cómo sustituir una emoción por otra pues fundamentalmente solo trabaja la emoción. Por tanto, el lóbulo temporal de la derecha, que es el que procesa las emociones negativas y para irla sustituyendo, trabaja ahí. Sin embargo, cambiar el enfoque, cambiar la perspectiva,
pensar en lo que esa persona es y cómo se comporta normalmente y qué le ha podido pasar, es decir, ampliar esa perspectiva. Fíjense que utilizamos el hemisferio izquierdo, sobre todo la parte frontal, que es analítica, y también el derecho, es decir, tenemos mucho más recursos para cambiar el enfoque, para cambiar la perspectiva. Y dentro de esa perspectiva caben entonces emociones positivas que van suplantando las negativas. Y si utilizamos las dos, pues se reafirman. Y tanto el izquierdo como el derecho es la suma de los dos. Las estrategias suman ahí. Bien. Entonces, también hemos visto entonces cómo se entrenan emociones y sentimientos, ¿no? Sentimientos negativos, positivos, donde hay ya un componente cognitivo sobre esa emoción. Vamos a pasar a los afectos, que son mucho más profundos, mucho más nuestros, muy indicativos de nuestro interior, de lo que contiene nuestro corazón, y además nos hacen pues, tener una conducta mucho más positiva, mucho mejor, mucho más llena de solidaridad con los demás, y en ello nos va la vida, además, ¿no? Entonces, lo que entra al corazón no es lo importante, porque un sentimiento nosotros lo podemos aceptar o rechazar. Eso acabamos de ver que se entrena. Lo que sale del corazón sí es importante, porque es de dentro de donde nos salen unas reacciones pues de tristeza, envidia, rencor, victimismo, o por el contrario, amor, alegría, capacidad de perdonar, arrepentimiento, actitud de servicio. Esto es mucho más que un mero sentimiento, ¿no? Entonces, todo eso lo guardamos como memoria, como recuerdos. Y justamente por eso tiene tanta importancia en nuestra vida el mundo afectivo, ¿no? Todo nuestro mapa afectivo, ¿no? Porque esos recuerdos son el contenido del corazón del cerebro. Y es a eso a lo que acudimos, porque nuestra experiencia es lo que está dentro de nosotros, para proyectar y decidirnos. Hay un poeta de mi tierra, que es Granada, que se llama Luis Rosales, bueno, se llamaba, ha muerto ahora, y dice que entre el sentir, entre lo que entra, ¿no? Y el vivir, es decir, toda nuestra vida, todo lo que contiene nuestro corazón, está siempre el recuerdo. Entre el sentir y el vivir está siempre el recuerdo. Yo acudo a los recuerdos que tienen además un componente de experiencia y me permiten tomar decisiones mucho más sensatas y mucho más mías, más propias. Y los actos propios, las decisiones propias, son las decisiones libres, ¿no? No las que nos vienen condicionadas o movidas por un puro sentimentalismo, sino lo que realmente nosotros queremos. Bien, entonces, hemos dicho que la vida afectiva coloca vida afectiva relativa solamente a personas, a relaciones interpersonales, pues no a cosas o animales, que tiene otro procesamiento dentro del corazón, no es lo mismo las personas, aunque utilicemos la misma palabra. Los afectos son un intercambio entre personas, ¿no? Bien, entonces las personas, el cerebro no mide distancia, el cerebro hace mapas que son distancias, esto está más cerca, esto está más lejos, está hacia el norte, hacia el sur. En nuestro caso, esta persona está más arriba en la jerarquía, más abajo, tengo que tener un comportamiento distinto con personas que están muy por encima de mí jerárquicamente, y comportarme adecuadamente con las personas que yo soy jerarquía para ellas, ¿no? O que son muy cercanas, ¿no? O tienen una gran amistad, ¿no? Tengo una gran amistad, bien, eso por supuesto cambia. Una persona que lleva muy amiga, pero que llevamos muchísimo tiempo sin tratarla, pues se nos enfría la amistad, ¿no? En vez de estar colocada a la derecha, pues se quedaría hacia acá, bien, eso se entiende. Entonces, las distancias afectivas se guardan como memoria en un mapa. Y el cerebro
todo deja huella en el mapa. Cualquier relación afectiva, como son las relaciones entre las personas, de mucho afecto, de poco afecto, de afectos positivos, de afectos negativos, pero afectos en definitiva, fortifican mucho determinadas conexiones, de tal forma que se puede medir midiendo la fuerza de determinadas conexiones cerebrales en las que no vamos a entrar, porque son bastante bien conocidas, tiene una relación directa con el número de relaciones sociales. Si yo tengo muchas relaciones con muchas personas intensas, permanentes, que llevan tiempo, etcétera, estas conexiones cerebrales se me hacen muy fuertes. Cuando hay muy pocas, normalmente tenemos aversión a pocas personas, ¿no? Dentro de todo nuestro mundo de relaciones, por tanto, importa poco el número de relaciones respecto a la fuerza de conexión. Posiblemente la influencia en cuanto a fuerza de las conexiones, fortaleza de la cabeza o del corazón del cerebro, tiene menos importancia. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener este núcleo, que es el gran atractor, ¿no? ¿Qué son ese centro nuestro? Pues ahí no hay distancias, están justamente en el cruce de los distintos ejes de esta esfera. El corazón de esa esfera son los amores que tienden a cero, que las distancias tienden a cero, que nos fundimos con ellos, ¿no? Pues en un enamoramiento materno, paterno, filial, en sus dos direcciones, es decir, aquellas personas que queremos tanto que la distancia es cero, también determinadas, a lo mejor, pues personas con las que tenemos deudas impagables porque nos han ayudado, nos han educado o nos han ayudado enormemente en determinados momentos, ¿no? Es decir, cuando la distancia con esa persona es cero, y yo tengo muchas personas con las que tengo deudas impagables, con las que no tengo distancia, tengo una fuerte intimidad, un fuerte cariño, este centro es muy grande. Entonces, en mis decisiones, las trayectorias se harán muy libres porque no estarán indeterminadas, como veíamos, no se van a cualquier sitio, sino que tienden hasta aquí, hacia aquí. Por eso se puede decir que las personas que aman mucho, que aman intensamente, son muy libres. Hay una relación muy directa. ¿Por qué? Porque tengo un atractor tan potente que no me autodetermino. Es decir, los actos que realizo, el comportamiento que tengo, la conducta que tengo, es muy libre. ¿Cómo se quiebra? Pues, pues claramente, ¿no? Cuando alguien ocupa un lugar que no le corresponde y se lo restamos a otra, o cuando no se ama como corresponde a una persona, ¿no? O cuando se ha sufrido mucha incomprensión y uno se cierra se encierra en sí mismo y ese sí mismo está tan cerrado, tan fundido con uno mismo que no cabe nadie, ¿no? Que no cabe muy poquita gente. Eso sería una quiebra, ¿no? Otra cosa es, como veremos después, una quiebra sin culpa, es decir, personas que han sufrido normalmente durante la infancia, pues abandono, malos tratos o abusos. Entonces, hay tal bloqueo de ese centro que se genera una violencia, una reactividad emocional que puede además terminar en las fobias que caracterizan a los sociopsicópatas o gente muy violenta pero normalmente con eso no se nacen, se hacen, ¿no? Bien, cuando este atractor es muy fuerte, yo tengo un GPS muy potente para llevarme bien conmigo, con los demás. Es decir, para poder, desde trabajar muy bien en equipo, a tener una vida familiar muy intensa, a tener muchos amigos, amigos de verdad, mucha gente con la que me relaciono porque tengo pues distintos hobbies, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, entrenamiento de los afectos.
Vimos el otro día que los afectos se entrenan y muchas veces es importante, por ejemplo, para un trabajo en equipo, el poder decir, bueno, tenemos muchas cosas en común, fomentar las cosas que tenemos en común, pasarlo bien juntos, recordar cosas de la infancia o del equipo, de lo que sea. Cuando nosotros una y otra vez rememoramos cosas en las que hemos sido felices, ¿no? Pues nos aumenta, se esponja el corazón, ¿no? Y esas quiebras parece que se diluyen un poquito. Bueno, lo que se conoce como estrategia de entrenamiento del afecto es cambiar el contenido del corazón. Antes hemos hablado de las emociones o sentimientos negativos. Y hay un sistema para borrarlos de la memoria. Es un olvido activo y eso nos permite purificar el recuerdo, es decir, poder quitar el componente emocional negativo de algo que nos ha pasado, ¿no? Contamos con dos procesos de olvido activo. Uno es borrarlos. Borrarlos no es borrar el hecho. El hecho de lo que ha ocurrido está en la memoria, eso no se puede borrar sin más. O sea, para borrarlo tendríamos que tomar pastillas, pero son inespecíficas y por tanto habría un bloqueo emocional. Nosotros no podemos borrar un recuerdo. Sí podemos cambiar el contenido emocional. Ahora explico cómo, ¿no? Y borrarlo del todo es muy difícil y sin embargo reescribir lo vivido es más fácil. Voy hacia las dos. El sistema de memoria que ahora voy a repasar brevemente después, pues nosotros hay células y cables, ¿no? En el cerebro donde se van guardando recuerdos y se ligan unos con otros. Si yo, por ejemplo, tengo un buen recuerdo de la cena de Navidad en casa de mi abuela, pues de mi abuela materna, por ejemplo, pues yo tengo unido, a lo mejor mis primos, tal, la cena de mi abuela, el olor de su casa, las cortinas de no sé cuánto, que yo tengo distinto, y todo eso lo uno en un recuerdo que dice cena de Navidad del año tal en casa de la abuela, ¿no? Los recuerdos se asocian entre sí de tal forma que a lo mejor la compota que hacía mi abuela, la veo o la tomo y me recuerda todo lo demás. La memoria es así. Bien, entonces, en estos, yo si quiero borrar aquí, pues puedo interferir. A lo mejor, pues, borrándolo, tomando algo o mezclándolo con otra cosa. Eso es muy difícil. Pero a veces lo que puedo hacer es parte de ese recuerdo asociarlo a otros. Esto es importante. Entre sacar, por ejemplo, en una ocasión mi padre se enfadó y hubo no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Yo puedo sacar eso de ahí, asociarlo a que mi padre le pasaba no sé cuánto, etcétera, como hemos visto antes con los contenidos emocionales negativos, y liberarlo con síntesis de nuevos circuitos. Hay neuronas especiales que se acaban de descubrir hace muy poco, que se llaman células del olvido, que permiten pues, cambiar la memoria. Bueno, ¿dónde voy con esto? Pues que a veces decimos perdono pero no olvido, y eso no es perdonar. Olvidar no es olvidar la capacidad, lo que ocurrió. Mi padre se enfadó en esa cena. Pero yo puedo sacar ese componente emocional, como he dicho antes, mediante reescribir lo vivido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo, vamos a suponer que en esa
cena, que mi padre se enfadó e incluso le dio una bofetada a mi hermano. Yo quiero quitarme eso de en medio. ¿Qué hago? El hecho es el hecho y no lo voy a olvidar. Lo que puedo quitarle es la connotación negativa. Que eso tiene, que me duele mucho, de tal forma que cuando tomo la compota que hacía el plato de Navidad que hacía mi abuela, me vuelve todo lo demás y me vuelve esa reacción que quisiera olvidar, ¿no? Entonces, si yo voy recordándolo, hablándolo a lo mejor con mi madre, etcétera, y voy, esto sirve para cualquier situación, ¿no? Y voy volviéndolo a recordar, pero en un estado emocional relajado, positivo, pues le voy quitando el componente negativo de la emoción de ese recuerdo, no el recuerdo. Eso es reescribir lo vivido. Yo no lo voy a olvidar si tiene una connotación muy fuerte, pero puedo suavizar poco a poco y con el paso del tiempo puedo quitarle la emoción, reescribir lo vivido. No fue para tanto. Mi hermano no se enfadó, no le hizo daño, se comportó más. Es decir, yo puedo cambiar en una perspectiva más amplia, como hemos visto antes, que se regulan las emociones. Por tanto, ¿qué pasa si yo tengo el corazón muy lleno, muy fuerte, un gran atractor ahí, una gran capacidad de amar? Pues que somos muy capaces de reescribir lo ocurrido. ¿Por qué? Porque estamos aportando comprensión, porque estamos recordando a lo mejor con tranquilidad que se nos había olvidado, que mi padre le pidió perdón a mi hermano delante de lo que sea. O sea, es decir, yo puedo ir comprendiendo a las personas que forman parte de ese recuerdo que me puede hacer daño dentro, ¿no? Claro, esto es muy importante en la vida cotidiana, especialmente en un trabajo en equipo, ¿no? Porque las relaciones personales en el día a día, además, pues junto a muchísimos motivos de gratitud que tenemos con las personas que nos rodean, también puede haber conflictos, ¿no? Que requieren esa capacidad de perdonar con agilidad y de pedir perdón para poder ser perdonado, ¿no? Entonces, en este sentido decía antes, ¿no? Que las emociones positivas son clave, porque una emoción negativa respecto a mis compañeros de trabajo, pues emociones positivas son mi deseo de reconciliarme, comprensión, capacidad de empatía, capacidad de olvidar y no darle demasiada importancia, ¿no? Puesto que el agresor, entre comillas, me está provocando ira, tristeza, miedo, ansiedad, ¿no? Entonces, todo lo que sea, como hemos visto antes, incrementar emociones positivas, pues tiene mucho, para eso sirve mucho recordar lo vivido juntos, los momentos buenos, compartir alegrías, en definitiva, ¿no? Tenemos esa capacidad de fortalecer las áreas del cerebro que se relacionan con esos sentimientos de afecto, de ternura, ¿no? Evocando voluntariamente recuerdos positivos respecto a esa persona, ¿no? Otra cosa importante a entrenar es tener la fuerza, la capacidad de afecto suficiente, ¿no? Fomentarlo de tal forma que sigamos creyendo en la capacidad del otro, confiar en las personas, tener fe en que son capaces de cambiar, de que eso ocurrió porque tuvo un mal momento, de que si yo la ayudo además puede esa persona mejorar en esos fallos, ¿no? Pero una cosa es que ha ocurrido, no tapar. Eso es importante, es decir, si ha hecho esto mal, si se ha portado más conmigo en esto, vale, lo que yo puedo hacer es no tengo por qué mentirme a mí misma ni mentir respecto a la otra persona. Esto es un fallo, pero eso no quiere decir nada. La capacidad del otro de rectificar es muy grande y además, si hace falta, yo le ayudo, ¿no? Entonces, no llevar cuenta de los fallos. Hay personas que tienen como una lista de agravios. Me hicieron esto, me pasó esto, se repite esto, esta persona me dice,
Ale, darle vueltas, ¿no? a lo mal que se han portado conmigo, ¿vale? También se han portado muy bien en muchas ocasiones. Eso es lo que hay que sacar sin tener que cambiar la objetividad del hecho. Una cosa es la objetividad del hecho y otra cosa es la reacción emocional o el sentimiento que me despierta que yo soy dueño de ampliarlo, en ampliar su perspectiva. Por eso todas las experiencias personales admiten una reescritura. Nosotros tenemos en el pasado, además, a lo mejor pues una serie de fracasos que además tiene la culpa unas personas determinadas. Vale, son sucesos, pero sí podemos cambiar la experiencia que tenemos de ello, es decir, las emociones, los sentimientos que nos han producido. Por eso las emociones no se deben nunca de tapar. Mejor pues que se nos note, ¿no? Y poder hablar de ello, y porque posiblemente encontremos muchas más razones para quitarle importancia, para ver los aspectos más positivos que tiene cabeza con las emociones y los sentimientos, unir siempre lo cognitivo. Por eso podemos decir que perdonar, que hace tanta falta en la vida cotidiana, no darle más importancia de la que tienen a los roces normales que tiene la vida, ¿no? Perdonar no es olvidar, sino la reescritura que mantiene el contenido, el hecho, pero modifica la carga emocional negativa, y eso requiere afecto. Si nuestro corazón está caliente, ¿no? Sobre todo tenemos el núcleo, la vida familiar, la relación con las personas con las que podemos tener y tenemos, o debemos tener incluso, ¿no? una intimidad, pues es mucho más fácil todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es un punto importante. Los afectos, resumiendo, ¿no? Se entrena con los recuerdos que guarda el corazón. Y es que la memoria funciona así. Es decir, una memoria siempre se guarda la sinapsis entre dos neuronas. Cuando dos neuronas se comunican entre sí, pues guardan memoria, cambian las dos y guardan memoria de que han conectado, de que han formado parte del procesamiento de ese acontecimiento concreto, ¿no? Entonces hay siempre una liberación de glutamato y unos receptores que lo reciben. Cuando el contenido emocional de ese acontecimiento es muy fuerte o muy duradero, entonces esta memoria se hace memoria a largo plazo. Entonces tiene un mecanismo distinto, con iones calcio, que hace que aquí se segreguen, se sinteticen, se produzcan determinadas proteínas, cambia el DNA, es decir, hay un cambio en el cerebro. Esta memoria a corto plazo deja muy pocos recuerdos, simplemente estas dos neuronas recuerdan que estuvieron unidas, pero a largo plazo cambia mucho el estado de las neuronas y por tanto también de los circuitos y de las conexiones, ¿no? Entonces, cuando una persona ha tenido desapegos en la infancia, como decíamos antes, o malos tratos, ¿no? O una persona es víctima real de una incomprensión en el trabajo o con una amistad, en la familia, lo que sea, ¿no? Se produce entonces un bloqueo de la memoria emocional. Esta memoria a largo plazo produce un auténtico bloqueo que lleva consigo rechazo, y por eso decía antes que cuando nos encontramos bloqueados emocionalmente, es decir, cuando hay algo que no nos lo podemos quitar encima, que nos produce muchísima reactividad, que nos produce tristeza, falta de confianza, etcétera, no hay más remedio. O sea, el entrenamiento consiste en hablar a fondo con una persona que nos da confianza, con la que hay un clima de afecto. Si yo recuerdo y hablo de ese asunto, ¿no?, en un clima de alta confianza, que me puedo fiar de esa persona, ese mismo hecho, sin cambiarlo,
le quito el contenido emocional negativo. ¿Por qué? Porque lo guardo, cada vez que lo saco, lo vuelvo a guardar. Si lo hablo en una situación de afecto, lo guardo con un teñido de un color menos negro, más afectivo. Y entonces voy quitando el desafecto que tenía de ese acontecimiento y que era tan fuerte que me llegaba a bloquear la memoria emocional. En una persona reactiva no se me puede decir nada porque salto enseguida, no me fío de nadie, es decir, ese tipo de reacción que a veces ocurre. Bien, por mi parte esto sería una primera parte. Llevamos casi una hora. Creo, sí. Si quieren conectar los micrófonos y hacer alguna observación o comentario, después nos queda la segunda parte de las adiciones. No sé si se ha acercado alguien al micrófono, yo no oigo nada. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿No? No, en el momento no tenemos ninguna pregunta, Natalia. Muy bien, pues continúe entonces. Bien, el segundo gran atractor que nos permite ser libres, autodeterminarnos, son los hábitos. Ya hemos hablado que es una repetición de actos, enlazamos, asociamos una conducta, una acción aprendida sobre la base de esfuerzos. No nos determinan los hábitos, pero sí que nos facilitan mucho la conducta en una dirección o en otra, según sean esos hábitos. No sé si he entrenado desde pequeña en la gimnasia rítmica, pues el sistema que controla el movimiento en mi cerebro está preparado y bueno, incluso pase tiempo, etcétera, tengo más facilidad para hacer gimnasia rítmica que si no lo hubiera hecho nunca, ¿no? Bueno, es repetición voluntaria de actos, llegan a ser automatismos y facilitan la conducta en esa dirección. ¿Por qué? Porque son queridas, porque es algo que yo he buscado, he repetido, he estado motivada, ¿no? Entonces, cuando el hábito está formado, tomar una decisión en esa dirección pues es mucho más fácil y por eso funcionan los hábitos como un atractor para las distintas opciones indeterminadas que quedarían indeterminadas, pero al ser atraída hacia esto que es muy mío, de mi interior o de mis propias formas de vida, yo actúo entonces de acuerdo con lo que soy, son actos míos y por tanto libres. Bien, todos tenemos en el corazón del cerebro un sistema de buscar la recompensa, eso es normal, es el sistema además de supervivencia que hemos heredado en nuestra biología del mundo animal y huida del castigo. Ese sistema nos orienta hacia aquellas cosas que son vivencias positivas y placenteras y para que huyamos de las negativas. Otro GPS que nos orienta hacia aquello que tiene beneficio, que nos motiva, que nos permite huir del castigo, y eso está, la sinapsis entre las neuronas lo que hacen es liberar la llamada hormona de la felicidad, que es la dopamina, de la que vamos a hablar varias veces y por eso quería que tuviéramos este nombre en la cabeza. La dopamina se libera de aquí, de la base del cerebro, y
riega, va conectando. Fíjense, el núcleo accumbens es el centro del sistema de recompensa y de ahí hace que se dé información de recompensa pues a la órbita frontal, a la parte más frontal. Bien, hay distintos sistemas. En definitiva, la dopamina, que es un neurotransmisor, es una señal de felicidad, de motivación, de ir en esa dirección. Bien, esto nos hace pues que, veremos después un ejemplo, nos facilita si estamos bien constituidos, si nuestro corazón está bien, ¿no? Y nuestra cabeza también, no tenemos una lesión, ¿no? En la región frontal, que es a donde llega el aviso, ¿no? Pues entonces lo bueno nos atrae y lo malo nos repugna. Lo bueno nos atrae aunque nos resulte costoso y por eso es motivación para hacerlo. Y lo malo nos repugna aunque nos apetezca, pero tenemos esa capacidad, aunque nos apetezca en ese momento, de que nos repugna porque es malo en ese sentido, porque en definitiva conlleva castigo, ¿no? O falta de beneficio, falta de felicidad. Bueno, entonces, vamos a ver ahora cómo lo que ocurre con cualquier tipo de adicción es que este sistema de recompensa falla. Y como veremos, va a fallar porque en definitiva la dopamina que se libera de una célula a otra queda impedida, permanece mucho más tiempo y queda impedida que se libere, que se quite de en medio, que se vuelva a coger. Bueno, adicción viene de adictus, que se refiere a un deudor insolvente que no, por falta de pago, era dado como esclavo a su acreedor, ¿no? Realmente las adicciones nos hacen esclavos de esa cosa a la que nos hemos hecho adictos y tenemos que reconocer que sorprendentemente, ¿no? Estamos muy enganchados a muchas cosas o a algo en este momento. ¿Por qué? En este tipo de sociedad y de cultura. Porque tenemos muchas prisas, porque hay muchísimo estrés, porque tenemos demasiadas rutinas que nos aburren, porque no conseguimos meter cabeza y corazón en ellas, porque tenemos cansancio de las malas noticias que nos dan todos los días los telediarios o la radio o lo que sea, ¿no? Y entonces es muy fácil buscar hábitos de vida hacia cosas que sin las cuales no podemos pasar. En sí mismas no tienen que ser malas, no lo son en su mayor parte, las cosas a las que nos hacemos adictos. Lo importante es que no podemos pasar sin ellas. Puede ser, no sé si lo comenté el otro día porque es algo que me impresionó, pues en un autobús de línea, pues una chica jovencita arranca de pronto a llorar de una forma estrepitosa, histérica, nerviosísima, porque se había olvidado el teléfono. O sea, es decir, tenía tal adicción a estar conectada a través del teléfono móvil a las redes, a su Facebook, lo que fuera, ¿no? Que realmente para ella haberse olvidado y no tenerlo en ese momento era una auténtica tragedia. Esto es exagerado, pero a otros niveles y otro tipo de cosas parecidas, ¿no? Pues nos pueden pasar a cualquiera o nos pasan a cualquiera, ¿no? Uno no solamente es adicto al alcohol, a las drogas, a consumir drogas, sino que se da mucho conductas, el juego, las compras compulsivas, el deporte extremo, el sexo, el uso abusivo de Internet y son conductas que llevan consigo una recompensa, una gratificación, si no, no iríamos hacia eso, ¿no? Son del corazón y generalmente nos agarramos a ellas para escapar de otras situaciones que
que nos resultan negativas, ¿no? Me he peleado con mi jefe hoy o con mi compañero, con mi pareja, con lo que sea, he hecho esto mal o me ha salido esto mal, pues me cojo una botella y me tomo una buena copa, etcétera. Bueno, no pasa nada una vez, cuando eso se convierte en hábito, las adicciones tienen el gran peligro de que nos hace adictos, esclavos a eso y, por tanto, con una pérdida, como ahora veremos, de libertad, de voluntad libre. No es igual que un hábito vicioso. Yo puedo tener un hábito de lo que sea, a lo mejor de beber, pero no llego a tener una adicción. O voy a poner otro ejemplo distinto, a lo mejor puedo tener un hábito de zapear demasiado en la yo qué sé, cualquier cosa, o en positivo. Tengo un hábito de ser muy solidario, de irme en cuanto que tengo tiempo libre a hacer un voluntariado a un centro de ancianos, lo que sea, tengo un hábito. Entonces, los hábitos, el entrenamiento en esto, esa conducta no es directamente, no tiene, podemos decir, una motivación directa, afectiva, de recompensa. Bueno, lo importante de la adicción es que es un sistema condicionado del tipo de pavloviano. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos entrenar a un perro, por ejemplo, a que cada vez que suena un timbre le damos comida y asocia el timbre y la comida. Entonces, el timbre a lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque eso lo ha asociado, lo ha condicionado a tener la gratificación de la comida. Bueno, entonces, el sistema de recompensa en una adicción lo que hace es que desconecta el control. Bueno, y es importante de la adicción, así como los hábitos están en el corazón, las adicciones, la memoria no es la memoria del corazón, sino una memoria que llamamos procedimental, que, por ejemplo, es la memoria de montar a bicicleta, ¿no? Bien, entonces, de tal forma que yo por esa memoria, si veo mi ordenador en el sitio donde me suelo meter en internet y pasarme horas buscando pornografía, por decir algo, ¿no? Y me he hecho adicto a esa búsqueda, me basta con ver el ordenador para sentir un deseo imparable, tanto que si no lo tengo, de buscar pornografía, que si no lo tengo, siento el mono, siento esa situación tan fuerte de necesidad absoluta de ahí. Bueno, entonces el consumo crónico de drogas, de alcohol, las conductas adictivas y algo que en lo que es muy fácil en nuestra sociedad caer, ¿no? El abuso de ordenadores, móviles, internet, juegos de internet, ¿no? Donde nos sentimos, la recompensa es que nos sentimos los reyes del mundo porque nos inventamos nuestro propio perfil y a lo mejor nosotros tenemos una autoestima muy baja y ahí, como somos lo que queremos ser, lo que nos gustaría ser y nos hacemos nuestro propio perfil, pues tiene una recompensa inmediata, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se apoderan del circuito de recompensa, elaboran un condicionamiento, me basta ver el ordenador para sentir la necesidad, el mono de lo que sea, de jugar, y afectan, esto es lo esencial, al funcionamiento de la estructura cerebral. Dejan una huella tan fuerte porque siempre es destructiva en el cerebro. Y todas actúan por el mismo mecanismo, sean del tipo que sea, y todas producen ese trastorno psíquico de necesidad, de mono. Bien, ¿cuál es el mecanismo general? Pues que si nosotros tenemos bien este sistema que ya hemos visto múltiples veces, la capacidad de decir no, stop, pues yo tengo un gran control
puedo decir stop porque el sistema de recompensa está normal con el sistema de control y mi memoria no es como algo aprendido que ya no se me borra nunca, ¿no? Bien, sin embargo, toda adición lo que hace es que nos hace muy grande la recompensa. Ahora vamos a ver por qué. La memoria aprende exactamente, pues una papeletita blanca de tal tamaño y tal, ya me dice que hay heroína, ¿no? Y pueden con el control y entonces yo no sé parar, no tengo un estos, voy adelante. Bien, cuando ya ha pasado tiempo con la adicción y ha cuajado la adicción, tengo el síndrome de abstinencia, el mono, ¿no? Y hay tal cambio en el cerebro que un estímulo, el ordenador que veo en el sitio donde suelo utilizarlo para esas adicciones, o la papeleta blanca que me recuerda a la heroína a la que he estado adicto, ¿no? Hace que una región se estimule y todo lo que estaba dormido del sistema cabeza-corazón del cerebro se despierta, ¿no? Y entonces tengo un deseo irrefrenable de hacerlo o de tomarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mecanismo es que la dopamina que se segrega entre dos neuronas normalmente es vuelta a captar al interior de la neurona que la produjo. Y esta dopamina es la que da la señal de recompensa, en deseo eso porque me apetece, ¿no? Entonces, los distintos sistemas de adicción lo que hacen en definitiva es aumentar mucho la cantidad de dopamina que se mantiene entre las dos neuronas en la sinapsis o impedir que se vuelva a captar para adentro, ¿no? Por ejemplo, la cocaína tapa, la molécula de cocaína tapa esta entrada de la dopamina y por tanto crece la cantidad aquí. O el éxtasis, por ejemplo, lo que hace es romper la neurona, destroza materialmente el cerebro. Y todas las drogas dejan una huella en el material genético y alteran el cerebro, o sea, pueden alterar el funcionamiento del sistema de recompensa manteniendo más tiempo y en más cantidad la dopamina sin quitarla de en medio. Por tanto, cada vez vuelvo a la anterior, cada vez necesito más cantidad de dopamina para que me produzca un efecto. Por tanto, cada vez necesito subir la cantidad de cocaína para que se me mantenga aquí la suficiente para que me produzca el bienestar o la felicidad que encuentro en la dopamina. Bien, la heroína llega, se ha podido ver prácticamente todas las drogas lo hacen, llegan a destrozar áreas concretas, conexiones concretas del cerebro. En personas que han estado menos de 10 años, que llevan menos de 10 años de dependencia de heroína, nos encontramos con estas zonas alteradas del hemisferio derecho, pero cuando han pasado después de más de 10 años, el cerebro están destrozadas las distintas conexiones. Lo mismo ocurre en el cerebro de los adolescentes que tienen adicción a los juegos de Internet, porque ahí se sienten pues estupendos, inventan lo que quieren y son personas a lo mejor que están pasando un mal momento, que tienen frustraciones, que tienen complejos y buscan en Internet lo que en la vida normal no logran de satisfacción, ¿no? Bueno, pues las distintas áreas de la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior que elimina procesa los conflictos y sobre todo esta gran zona de la corona radiada que está en el centro del cerebro, el colorido significa dirección y cuando está blanquecino significa que se ha roto esa funda de mielina, esa protección de las fibras, ¿no? de los axones. El cerebro está destrozado. ¿Todos son igualmente propensos para caer en la adicción? No.
Depende mucho del temperamento, de la impulsividad que haya, del estrés que tenga en un momento determinado, del desapego, del rechazo que tenga en familiar o en el trabajo, etcétera. Es decir, siempre hay una situación de baja estima, de poca satisfacción y entonces lleva a buscarlas por otra vía que destroza la vida, ¿no? El entrenamiento, bueno, pues el mejor entrenamiento es el sentido de la vida. Es decir, hay una experiencia muy bonita en Edimburgo. Un profesor con adolescentes puso una asignatura que se llamaba Felicidad, en la cual lo que hacía era ayudarle a los alumnos a encontrar el sentido de su vida. Bueno, esto es lo que se hace también con el coaching, es decir, encontrar el sentido, la propia misión, la orientación de la propia vida es el mejor entrenamiento para no caer en la garra de una adicción a la cual siempre se va porque nos falta algo por dentro, ¿no? Y buscamos ahí el placer que la vida misma no nos da, ¿no? Hay un desequilibrio entre el beneficio que produce esa conducta o esa adicción y el castigo que conlleva, el riesgo de perder el trabajo, de romper la familia, de lo que sea, ¿no? Bueno, este profesor, después, los que habían cursado la asignatura, en las cuales le había ayudado mucho, pues con cosas positivas, con arte, con música, es decir, ilusionándolas con algo realmente positivo y sobre todo ayudándolas a encontrar sentido, hacia dónde vas, qué quieres hacer, qué sentido tiene tu vida, qué te pasa, ¿no? En definitiva, qué te tira hacia abajo, ¿es un problema familiar, laboral, de amistad, de fracaso, lo que sea, ¿no? Vale, encontrar el sentido. Y eso es lo mejor para recuperar. Y es muy positivo y es muy alentador que el gusto por vivir, el gusto, la ilusión por hacer algo por los demás, por dejar huella en la historia, ¿no? Por lo menos de las personas que nos rodean. Si no llegamos a plantar un árbol, a escribir un libro y tener un hijo, ¿no? Que se dice que son las metas. Bueno, es muy importante el autocompromiso, es decir, si yo sé que si hago ese viaje con estas personas y me voy este fin de semana a hacer no sé qué, no sé cuánto, voy a terminar cayendo muy bajo en algo que además me acostumbro y que lo voy a querer una vez y otra y tal, pues me pongo yo mismo, ¿no? Y me pueden ayudar las personas que me quieren a ponerme pues a lo mejor no voy. O en vez de irme solo a ese viaje de trabajo y tal, donde tengo una serie de voy a beber, voy a hacer no sé cuánto, ¿no? Voy a consumir droga, lo que sea, ¿no? Pues me llevo a mi mujer, que es lo mejor que puedo hacer. Bueno, autocompromiso para protegerse uno mismo, pactar unos límites. Bien, lo que dicen las personas que están intentando sacar de la droga a otros es lo siguiente, que tienen que experimentar el castigo. Hay muchos centros donde va la gente que no puede salir de una adicción y le ponen una serie de condiciones. Si falla, si se escapa y vuelve a hacer lo que está allí para que le ayuden a no hacerlo, ¿no? De un comportamiento o de un consumo de droga, pues pueden tener, por ejemplo, 3 fallos. Al tercero se tienen que ir. Y lo que se le dice a la familia, aunque esto suene fortísimo, pero es la única forma que se ha encontrado de que puedan realmente salir de esa situación de adicción, es que sufran su propio cuerpo, que no le reciban en casa, que tenga hambre, que tenga frío, que no tenga para vivir, ¿no? Eso es muy fuerte, pero fíjense que si ha llegado un momento en que el beneficio que se espera es tan grande que los riesgos que conlleva no son significativos, la única forma de recuperar esto, puesto que aquí ya hay un síndrome de abstinencia, o sea, no hay forma, ¿no? No hay voluntad para dejar de hacerlo, es subir esto, aumentar, sufrir en tu propio cuerpo las consecuencias de esa acción.
Bien, y voy muy rápidamente nosotros tenemos al final un autocontrol que no es rigidez, que es una capacidad de regular emociones y controlar los impulsos que utilizamos cuando es necesario, y si no es necesario un control de ese tipo, pues se relaja, pero el autocontrol existe, ¿no? Entonces, he estado diciendo todo el tiempo que hay dos tipos, una conducta más reflexiva, más cognitiva, y una más impulsiva o emocional. Cuando hay conflicto hay que resolverlo y el resultado es la conducta, ¿no? Voy a poner dos ejemplos rápidamente de cómo esos dos componentes de la inteligencia humana, la racional y la emocional, participan en las decisiones y por tanto en la conducta, y que si nosotros tenemos bien este equilibrio, razón y emoción, el sistema funciona bastante bien, ¿no? El típico ejemplo es decir, nosotros no podemos medir en el cerebro más que las emociones, mientras se están procesando las emociones. Y como el sistema cognitivo es mucho más lento que el emocional, podemos seguir cómo va cambiando el cerebro y ver si está pensando o está dejándose llevar de lo emocional. Entonces, claro, lógicamente, para que surjan en estos dilemas que se les ponen mientras se estudia el cerebro a los voluntarios emociones fuertes, hay que poner situaciones muy límites, ¿no? Estos dos ejemplos que voy a poner, hay por medio vidas humanas. Típico ejemplo, viene un tren a gran velocidad, va a arrollar a unos operarios que están en la vía, y yo estoy situado aquí, a mi lado hay una persona de bastante tamaño que si yo la empujo y la tiro, ella muere, pero salva a estos 5. ¿Qué harías? Y una segunda versión de ese mismo es: viene el tren, pero yo no estoy en el puente con el dilema de tirar o no tirar a una persona que va a morir para parar el tren y matar a uno, pero se salven 5. Aquí puedo cambiar las agujas del tren y por tanto que se vaya a una vía donde solamente hay uno y no pase por esta otra vía donde hay 5. Las personas normales, quiero decir normales, que no tienen, se hizo este ejemplo con personas bien normal, y otras que estaban tan acostumbrados a calcular riesgo y beneficio que le habían cogido ya todo, y esto pasa mucho a algunos profesionales, ¿no? También del mundo de la economía, es decir, que toda mi vida para mí es un cálculo riesgo-beneficio. Si hay beneficio mayor que riesgo, lo hago, caiga quien caiga, ¿no? O sea, es decir, unas personas entrenadas en su vida con hábitos de un tipo. Bien, ¿qué ocurre? Las personas normales que no tienen esa norma de conducta tardan 5 segundos mientras su cerebro está completamente procesando la emoción, y deciden no tirar a esta persona. ¿Por qué? Porque tienen una repugnancia a matar directamente, a causar esta muerte. Mientras que esas mismas personas sí que dicen sí a mover las agujas, pero tardan 2 segundos más. ¿Por qué? Porque aquí tienen que razonar, y el razonamiento es más largo, y calcular 1 a 5 no directamente no tiran, no matan a una persona. Las personas pragmáticas, en ese sentido, se hizo con un grupo de gente ingleses de la City, que ellos mismos decían que para ellos en la vida lo único importante era riesgo-beneficio, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que dijeron que sí tiraban a que sí movían las agujas del reloj, y tardaban lo mismo en decidirlo. ¿Por qué? Porque aquí nos han dejado llevar de la emoción lógica, es decir, yo no mato a una persona, yo no empujo a una persona porque me repugna matar. Ellos han sido capaces de decir que sí. ¿Por qué? Porque han dicho 1 frente a 5, se han saltado la barrera emocional que les llevaba a no actuar así. Por lo tanto, solo han calculado el riesgo-beneficio 1 frente a 5, pues mejor 5 que 1, sin tener en cuenta que su conducta era un asesinato, un empujón.
Otro ejemplo en el mismo sentido que indica, aquí en este primero lo que estamos viendo es la fuerza de la vida. Es decir, si mis hábitos son de cálculo-beneficio, pues calculo así, ¿no? 1 frente a 5. Y si tengo un gran corazón, aquí es un caso en que están en una guerra, hay una serie de personas escondidas y un padre con un niño que está llorando y va a venir la policía, lo va a oír y les va a matar a todos. ¿Qué hacen? ¿Ahogan al niño o no? Entonces, ¿qué ocurre? Los que dicen que sí, que tardan mucho, no estamos hablando ya de 7 segundos, sino de 12, tardan más porque piensan. Los que deciden que sí, lo que tienen en ese momento es el sistema emocional exclusivo, el miedo, tal. Mientras que los que dicen que no y se arriesgan, no matan al niño, no directamente, el sistema racional ha entrado. El corazón permite, o sea, el amor, el no sacrificar al niño, pase lo que pase, ¿no? No ser capaces de matar directamente al niño, ¿no? O decidir eso, supone el otro atractor, ¿no? Ahí, bien. Termino, hay un sentido innato y cuando las personas han sufrido un daño, han sido maltratados, tienen totalmente cambiado la red de control emocional y la red que tienen en el maltrato cambia completamente, tienen el ciclo de la violencia muy, muy fuerte cuando han tenido maltrato y, en definitiva, muchas de las personas de los que nos encontramos, y ustedes encontrarán en su trabajo jurídico, ¿no? Pues son personas que se han hecho violentos, con un cerebro muy parecido a las personas violentas, ¿no? Estos que han sufrido maltrato por el bloqueo emocional que decíamos antes. Me quedan 2 cosas. Personas que odian, ¿no? Una falta de amor. El odio es una actitud, es un estado mental subjetivo que produce violencia muy, muy específica, ¿no? Y aquí tenemos los casos que al menos en España están proliferando enormemente, que es la violencia de género. Cada semana más o menos, o un poco más, un par de veces al mes a lo mejor, nos llegan noticias de lo que están llamando de violencia de género, un varón que mata a su pareja, incluso a sus hijos, ¿no? Hay una serie de rasgos comunes ahí, aunque no hay un perfil único del violento. Normalmente es miedo a perder esa relación. Desarrollan entonces unas áreas concretas del cerebro en percepción del disgusto y también acción contra otros, ¿no? Violencia. Creo que estoy súper acabando. Y estos son los que han sufrido maltratos, son psicópatas secundarios, o sea, son violentos, pero no tienen culpa, y lo que hay es que redimirles, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, el psicópata primario, llamado primario, que es el que odia, ese violento, hay un componente innato, de una falta de empatía y de sentir responsabilidad. Son personas incapaces de trabajar en equipo y tienen innata unos componentes dentro de los rasgos de temperamento que veíamos distintos, con más o menos autocontrol. Tienen la triada oscura. Hay un autocomplaciente y arrogante, agresivo y brutal, y es insidioso y ávido de poder. Estas personas saben lo que hacen, tienen una capacidad cognitiva innata, un cierto déficit de autocontrol por la fuerza de alguno de estos componentes, no tienen por qué ser asesinos en serie, ¿no? que ocurre a veces, pero bueno, pueden pasar simplemente como una persona difícil, dura, sin afectividad, rara, ¿no? En ese sentido, muy orgullosos.
Solo que si ocurre después una situación como la que genera la violencia de género, estas personas pues pueden llegar a ser esos psicópatas. Lo importante es que son peligrosos, es decir, que son personas que hay que quitarlas del medio, aunque esto es un trastorno completamente, ¿no? Por el daño que hacen. Bueno, yo creo que con esto termino. No sé si ahora ya hay tiempo y ocasión de algún comentario o podemos daros por terminado. Yo no tengo prisa, depende de la que tengan ustedes. No sé si está por ahí Sandra. Ah, Aló, ¿ahí me escuchas? Natalia, escucha, sí, están escucho. muy callados, ¿Sí? no hacen Pues, preguntas, ¿lo damos por terminado? quedaron pensativos. Bueno, pueden tener mi correo electrónico y si quieren comentarme algo, estoy disponible. ¿Cómo es tu correo, Natalia? Igual yo se los voy a Es, pasar, pero para que lo digas, por favor. sí, es Natalia LM, todo minúscula, Natalia LM, arroba UNAV, Universidad de Navarra, UNAV.es. ¿Ninguna Eso pregunta? es. Está bien Natalia, escrito, sí. sí, igual se los voy a pasar y les voy a pasar todo el material y la conferencia, ¿sí? Porque la grabamos. Muy bien, muy bien. Natalia, Muchas muchísimas gracias, Natalia. gracias. De nada. Gracias.